Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactic. Bienvenidos a Proactívate. Es hora de proactivarse, de poder disfrutar a través de nuestros invitados, de sus experiencias, trayectorias profesionales, trayectorias personales y que pueden agregar valor en tres grandes áreas de acción que Proactic ha decidido impulsar. Ellas son liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Gracias a todos por estar conectados en Proactívate y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de LinkedIn. Somos Proactic y a través de Facebook @soyfranciscoduarte.com. También esta grabación estará en nuestro canal de YouTube, Proactívate Oficial, a partir de esta misma tarde, así que podemos también disfrutar de este contenido. Gracias entonces a todos por estar hoy conectados en este espacio y tenemos hoy una invitada espectacular. Es un privilegio para nosotros tenerla acá en casa. Ella es es autora de un libro recientemente publicado que se llama Experiencias que deleitan. Eso es un libro que lo podemos obtener por Amazon. Se los recomiendo ampliamente y le pido a la invitada que también después a través del chat podamos tener el link de compra en Amazon para poder acceder a él. Ella es conferencista internacional, es facilitadora en atención y servicio al cliente, profesora de la Universidad Metropolitana, es egresada de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, es una experta en liderazgo femenino, es coach, es directora también junto con Carlos Rosales en Neurosales, vive actualmente en Panamá y el tema justamente que nos convoca es el título del libro que dice Experiencias que deleitan, el poder de las relaciones para fidelizar y vender más. Exactamente, ahí nos está mostrando nuestra invitada de hoy, es Maru Pacheco. Bienvenida, Maru, a Proactívate. Es un privilegio tenerte aquí con nosotros en casa. Gracias a ti, Francisco, por la invitación y especialmente para poder compartir con las personas que nos acompañan, ya sea directo o que nos oyen después, esos tips de valor que pueden ser un diferencial en cualquiera que sea el servicio o el producto que vendemos. Gracias, Maru. Y la descripción que la misma Maru tiene sobre sí misma me encantó porque justamente habla de elementos que también en Proactive valoramos mucho. Maru dice, soy una apasionada conferencista y coach especializada en el arte de la atención y servicio al cliente a través de una comunicación efectiva y afectiva. Tiene más de 11 años como experiencia en speaker y consultora. Pero yo diría que cuando conocí a Maru, hay dos características que inmediatamente me conectaron con ella. Y son características justamente de esas que nos encanta de buenas a primeras. Es una persona simpática, es una persona agradable y es una persona amable. Yo diría que esas son las tres características principales que para mí me inspira Maru Pacheco. Y Maru, me interesa esta expresión que también en un momento tú mencionas y me llamó la atención esto. Dice, he pasado de odiar las ventas a vivir de ellas, a dignificar las ventas. Cuéntame cómo es eso que tú odiabas las ventas y ahora te mantienes de eso y promocionas más bien ese aspecto. Bueno, Francisco, es que la mayoría de nosotros en el contexto de socialización en el que crecimos, y quizá algunas personas pueden diferenciarse, pero en nuestro país, en las circunstancias, en este caso estoy hablando de Venezuela, en un contexto de finales de siglo se privilegiaba el que pudiéramos hacer carreras universitarias para posteriormente ejercer en una organización en la que pudiéramos hacer carrera profesional, ¿sí? Y yo no fui la excepción. En mi familia, mi papá y mi mamá fueron empleados públicos, mi mamá del Ministerio de Educación y mi papá del Ministerio del Trabajo.
Y eso hizo que yo viera como la alternativa para mí, además por el modelaje de una de mis tías, una hermana de mi papá, había hecho carrera política, pero política que la ejerció, que fue gobernadora del estado Táchira durante 5 años, la primera mujer gobernadora. Yo tenía tan solo, Francisco, 12 años. Eso hizo que yo viera en la actividad de ponerme al servicio de otros, ¿sí? Servidor público, una alternativa para mí. Es por eso que le dediqué 9 años, porque hice carrera técnica. Me encanta la gente, soy una apasionada de la gente, primero del desarrollo mío y después de poder contribuir con los demás. Y entonces hice primero una carrera técnica y luego hice ciencia política, obteniendo el título de politóloga, y Ya. luego hice el magíster en ciencia política para Ajá. entrar a la Cancillería a hacer carrera diplomática. Ya. Carrera. Claro. Pero en el momento en que entré en el 2001, ya eso no era posible. Ya. Ya los valores que en ese momento me rodeaban no coincidían, no me motivaban a quedarme en aquel lugar y me tuve que reinventar. Y ahí es el punto en el que digo, pasé de odiar las ventas porque en mi casa vender era sinónimo de no haber estudiado. Vendedor era Claro. aquel que era capaz de vender a la mamá o hielo en el Ártico o arena en el desierto, palabras que influían emocionalmente en la mirada, en el concepto que yo tenía sobre esta actividad. Entonces, por eso digo que yo las odiaba, porque yo me preparé para entrar en una institución y hacer carrera durante 25 años y las ventas no eran para mí. Afortunadamente, en esas circunstancias, me hice pareja de Carlos. Justo coincide que yo estaba en la Cancillería cuando aparece Carlos Rosales en mi vida, y entonces me doy cuenta de la importancia. No importa en dónde estemos o qué ejerzamos o qué actividad nos dediquemos, las ventas están involucradas en todo. Y entonces allí empecé a darle un nuevo significado, a valorar, pero especialmente a aprender y a desmontar aquello de que el vendedor nace. No, Claro. definitivamente el vendedor profesional es una persona que constantemente se está actualizando en los temas que le permiten influir en otros. Claro, y me imagino que en ese momento, Carlos, como excelente vendedor que es, pues se vendió a sí mismo y usted lo compró, pero inmediatamente, pues, ¿ah? Como si estuviese en promoción, ¿no? Bueno, déjame decirte que eso lo vas a leer en el libro. Lo que acabas de preguntar está en el libro, en una parte que se llama Ventas y Servicios están Ah, casados. Y ah, entonces, en este capítulo estoy buscando el título del capítulo, porque claro, en mi cabeza luego se hicieron unos ajustes y dice, ventas y servicios están casados, el arte de enamorar y retener a tus clientes. El tema ok. es que aquí, a ver, el tema es que aquí somos totalmente coherentes, porque nos hemos retenido por 21 años, Francisco. Qué Entonces bueno, la qué bueno. idea, la Sí, idea es que sí, así efectivamente, es, claro. Carlos, no solo de cómo venderse a él, porque la verdad, en ese momento de aprendizaje y de transición de ambos éramos divorciados, Ya. y entonces estábamos en un segundo proyecto en el que tampoco era que nos consideramos los mejores, pero vaya que las circunstancias nos permitieron conocernos y especialmente lo que te digo, no solo casarnos, sino retenernos. Claro, así es. Y también después vamos a hablar un poco de esa diferencia en esos dos contextos. ¿Cuál es la importancia de generar experiencias que deleiten a los clientes en el contexto actual de negocios? Sí. Y aquí lo primero que quiero es darme un paseo cómo llegamos a experiencias que deleitan, Ujú. ¿sí? Que no es nada más un nombre interesante que a Maru se le ocurrió, nada que ver. Esto es una evolución primero teníamos un tema de departamentos de servicio. Y esto tiene que ver, en el tiempo que yo tengo desarrollando desde el 2009, esto sí fue lo que quedó en el libro, desde el 2009 yo me dediqué al tema de servicio de atención al cliente como un complemento y diferencia con la propuesta de ventas que teníamos en consultores neurosales. Entonces era una manera
también de complementar la actividad de Carlos, que tenía toda la experiencia en ventas, conmigo con servicio. En ese momento, Francisco, se hablaba de departamentos de servicio al cliente. Resulta que hoy en día, por lo menos en Latinoamérica, nosotros si vamos a hacer un reclamo o vamos a hacer un trámite en una oficina de una empresa de telefonía, tenemos centros de atención al cliente. Y aquí es donde quiero empezar, ya vamos a llegar a experiencias que deleitan, pero es que los conceptos empezaron a evolucionar para especializarnos e identificar dónde podemos hacer las cosas diferentes. Antes, todo el foco de mercadeo estaba en diferenciarnos por productos, ¿sí? Claro. El más pequeño, el más cómodo, el de más batería, pero ya hoy en día esa el diferenciarse por productos perdió vigencia. Ya cada vez los chinos los hacen más económicos y también buenos. Yeah. Porque antes era no, porque son chinos y baratos son malos. Pero hoy en día sabemos que muchas de estas marcas manufacturan en China o en los respectivos países donde se hace maquila. Entonces, ya la diferencia no es por producto. Vamos entonces, evolucionó ya no es por servicio. Servicio se quedó para el producto. Esto recibe servicio. Pero yo recibo atención, el propietario que lleva el producto a ese centro de atención conecta con otro ser humano. Yo no recibo servicio. Ese es el primer, como de los... La diferenciación. Ajá, la primera diferenciación que nos permite, ajá. Luego, y ya había empezado en el año 2002, bueno, a finales del siglo pasado, sí. Esto de identificar que eran las personas o el generar emociones positivas en las personas lo que realmente nos iba a diferenciar en un mercado tan competitivo. Y entonces se empieza a hablar de experiencias memorables. Otros las llamamos experiencias wow. Y era cómo te llevo, y entonces aquí es importante, cómo involucro emociones para que, y cómo identifico cuáles son, y eso en toda la estructura sería los puntos de dolor o los puntos de satisfacción generando emociones incómodas o cómodas, ¿sí? Dentro de la identificación de la experiencia del cliente con nuestro producto, nuestro servicio, nuestra marca, nuestra empresa. Ya ahí, al darnos cuenta que generábamos emociones, era cómo mejorar cada vez más eso. Y se habló de experiencias memorables. Memorables que se recuerdan. Que si fue agradable este webinar conmigo, y gracias a quienes nos escriben que están disfrutando de este espacio como Augusto, oye, la idea es ¿qué viene a tu mente? Recordación, memorias. ¿Sí? ¿Qué recuerdo viene a tu mente cuando escuchas, en este caso, hablar a Maru Pacheco, por decir algo? Entonces, eso es memorable. Pero ya tampoco es suficiente, porque en ese momento hablábamos de clientes satisfechos. Y un cliente satisfecho recordaba bien la experiencia, pero ya eso tampoco fue suficiente, porque un cliente satisfecho puede que no te recomiende. Se sintió bien, pero ya. Entonces, los expertos empezaron a combinar más emociones. Yeah. Y llegamos a la palabra deleite, ¿sí? Que aquí entonces yo sí hago una propuesta propia. Esto no es de los libros. Yeah. Deleite implica dos emociones. Alegría y sorpresa. Yeah. Cuando en la estrella de Sputnik, que de hecho es de ahí, de donde sacó la palabra deleite, hay esas dos emociones. Y yo, por la experiencia de haber compartido con equipos de organizaciones bien importantes, en la instauración de culturas centradas en el cliente, en esa experiencia, yo dije, ya va, esto involucra la alegría de quien lo da, porque si quien está prestando el servicio no se siente satisfecho, alegre y feliz, mal va a poder hacer sentir al cliente sorpresa, agrado, calidez. Sí, entonces digo que una experiencia involucra la alegría de quien lo da y la sorpresa de quien lo recibe. Claro, y justamente yo te escuchaba y
y pensaba en esto mismo, es decir, cómo han logrado, en términos de esta propuesta, cómo trabajas ese desafío de brindar experiencias que deleiten a los clientes versus estados emocionales de decaimiento, frustración, inconformidad de los prestadores de servicios. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Y justamente que en la práctica profesional ustedes que han encontrado como, vamos a llamarlo así, elementos favorecedores de esa relación. Ahí el líder es muy importante. Es el protagonista de lo que genera un líder con vocación de servicio. Ya. Un líder capaz de escuchar, de empatizar sin juzgar a sus colaboradores. Un líder que tenga herramientas, porque es importante, como en las ventas y en el servicio, el liderazgo, y era parte de los pilares que tú estabas hablando, oye, para generar una experiencia de servicio, primero hay que trabajar en los líderes que tienen a cargo esos colaboradores de cara al cliente. ¿Sí? Porque en un equipo no se puede dar lo que no se tiene. Una persona no puede dar lo que no tiene. Entonces allí yo sí, nosotros siempre proponemos formar primero a la línea de líderes ¿Mm? para sensibilizarlos y darles herramientas de cómo, y entonces aquí vamos, de cómo comprender, de cómo escuchar, de cómo generar acuerdos con sus colaboradores, porque motivarlos no van a poder. Claro. Nosotros estamos convencidos que nadie motiva a nadie. ¿Sí? Mm. Y yo digo, mira, yo me puedo poner aquí a hacerle barra a la gente para motivarlo y lo máximo que daré es risa, pero motivación no, porque la motivación tiene que ver con lo que me mueve, lo que mueve a cada uno de nosotros, pero en los equipos de servicio, lo que mueve a cada uno de esos jóvenes a la acción. Y aquí voy a dar un tips muy rápido. Y es que, por ejemplo, quienes dicen, oye, pero es que estos millennials o centennials no saben lo que es servicio. Es posible, Francisco. Es posible que ellos nunca Ujú. hayan vivido una experiencia extraordinaria de servicio. No saben cómo darla. Pero si consiguen en su líder una persona que reconoce el esfuerzo, que escucha sus verdaderos motivos para estar allí trabajando, que lo anima, que lo reconoce, que lo refuerza cada vez que hace algo positivo, que en público lo reconoce y en privado lo corrige, detalles claves que van Ya. a cambiar el funcionamiento de un equipo, pero especialmente que van a generar eso que la gente dice, ay, es que tiene vocación de servicio. Eso se aprende en la casa o de la mano de un líder. Ya. Y fíjate que justamente ese factor fundamental, ¿no? De lo que representa el liderazgo de servicio es tal cual como tú lo planteas, pues, un factor fundamental para que se pueda dar este proceso y al final tener una experiencia de deleite, ¿no? Ahora, tenía acá una definición de justamente que encontré por ahí en un blog de internet. Dice que deleitar es una experiencia que incluye, y me llama mucho esta definición, gozar, nutrirse, celebrar, compartir, expresar amor a la familia y a los seres queridos, expresar gratitud a Dios y estrechar relaciones. La pregunta es que te quiero formular es qué estrategias y tácticas utilizan las empresas para personalizar y adaptar esta definición justamente para cada cliente. O sea, cómo se puede llevar a cabo esto en la práctica, en indicadores conductuales. ¿Qué están haciendo actualmente las empresas para acercar ese modelo ideal digamos, de deleitación a los clientes versus justamente las Ahí está conductas tu de precio. Ahí recomendación? está tu precio. Lo primero es hacerlo sencillo. Eso es muy importante, Francisco. Ok. Mientras las organizaciones se mantengan Ujú. colocando en sus paredes el deber ser y no lo vivan de caras a el ambiente, el clima organizacional, el respeto a los comportamientos, la aceptación dentro de los equipos, mal van a poder exigirlo para que los clientes externos lo perciban. Eso es Ya. lo primero, hacerlo sencillo y hacerlo coherente.
Esa es la primera práctica indispensable para lograr eso. Segundo, yo te comentaba hace un ratito el reforzamiento de las conductas positivas, especialmente, y aquí, por ejemplo, en una de las experiencias que tenemos, en nuestras capacitaciones, teníamos audios reales de prácticas positivas y de prácticas con oportunidades de mejora en el contacto con el cliente. Y Ya. poníamos a la misma gente a evaluar qué podía haber hecho mejor ese asesor, qué pudo haber hecho diferente, qué hizo bien, que si tú fueras el líder, ¿qué le reconocerías? Allí esas sencillas prácticas hacen que la gente empiece a comunicarse mejor, a consolidar el equipo adentro para, y entonces aquí vamos. Oye, Maru, todos los clientes no son iguales, efectivamente. Y es que yo privilegio Ujú. que hay una frase que quizás muchos hemos escuchado hasta al cansancio, que Ajá. dice, activa tu escucha, no mentira, escucha activa. Y yo Mm. siempre digo, ¿y eso cómo se come? Porque, no, bueno, porque nosotros desde el coaching nosotros nos hemos formado con oír no es lo mismo que escuchar, es interpretar, es escuchar con todos los sentidos, sí, pero ¿cómo lo hace en el día a día? ¿Cómo hacemos que nuestro colaborador, y mejor aún, que él lo modele con nuestro cliente externo, se sienta escuchado? Y entonces aquí yo desmonto esa escucha activa y digo que se sienta comprendido, que Ya, se sienta validado, claro. ¿sí? Y aquí evolucionar la famosa frase de el cliente siempre tiene, ¿cómo determinaba Francisco? Siempre tiene la razón, ¿no? Eso es lo que se Así decía. es. Y Ujú. efectivamente, eso de, ponerse todo el tiempo al servicio de un cliente porque él tiene la razón, eso ya caducó. Esa Ya, frase evolucionó. Y si yo quiero comprender a mi cliente, si yo quiero de verdad ejercer esa escucha activa de la que estamos conversando, ujú. lo que debemos es entender que el cliente tiene su razón. Él tiene sus razones, su percepción, sus dolores, sus angustias, su interpretación, su perspectiva para hacer el reclamo que hace, para sentir lo que siente, ¿sí? Cuando un colaborador, por ejemplo, los que estamos directamente en contacto con el cliente, Sí. somos capaces de comprender que no es personal y que esa reacción que tiene Ujú. es absolutamente válida de cara a lo que él entendió, se siente comprendido y vamos a lograr una personalización que no es difícil, pero lo que involucra es una verdadera, pero verdadera voluntad de querer ponernos al servicio del otro, de poder comprenderlo y solucionar. Y si no, mostrar nuestra voluntad de querer llevar hasta el fin su caso en el tiempo que se nos sea posible. Ya. Y fíjate que esto es un fenómeno de experiencias de servicio totalmente cambiable, modificable. ¿Cuál es el papel de la innovación en la generación de experiencias que deleiten a los clientes? Sí, ¿Cómo se pueden incorporar nuevas ideas en este proceso? sí. Me voy técnica, técnica. Se Ujú. usa el design thinking Ujú. en la experiencia de cliente del día de hoy, ¿sí? Ok. Estratégicamente para desarrollar, o bueno, dentro de la centricidad en el cliente, esta cultura que es la que está marcando una diferenciación, el design thinking se usa para diseñar especialmente con el mapa, el Customer Journey Map, ¿sí? Que es una herramienta que se usa ahora para el diseño, para la identificación de las emociones en la experiencia del cliente, desde el primer momento que tiene contacto con nuestra marca, con nuestra gente, hasta el último momento en que ella obtiene el producto o viene la postventa. Ya. Allí es indispensable hacer ejercicios en los que identifiquemos junto con los colaboradores, y esta es la primera fase, la primera fase.
junto con nuestros colaboradores, cómo lo perciben ellos. Pero la más importante, que es la que marca la introducción de actividades o alterar o corregir, dije alterar, no, corregir procesos que les permitan a los clientes sentirse realmente tomados en cuenta, tiene que ver con la voz del cliente, que es abrir los canales para que los clientes dejen saber a la organización qué esperan, qué es lo que realmente les daría satisfacción, o mejor aún, qué es lo que realmente los sorprende. No todos los clientes tienen las mismas expectativas, ¿no? Entonces es importante cuando digo, oye, innovar bueno, hay innovación incremental, que es la que de lo que ya tenemos que podemos incorporar. Por ejemplo, los carros se inventaron hace más de siglo y medio, pero hoy en día seguimos teniendo vehículos en los que se ha introducido innovaciones incrementales, ¿sí? Y en temas de atención y servicio al cliente se usa mucho la innovación incremental, es decir, la mejora a lo que ya tenemos. Claro. La sensualidad forma parte del deleite, ¿no? Realmente cuando eh, llegamos al acuerdo contigo de este tema para esta entrevista, yo me puse a pensar en justamente experiencias que para mí han resultado deleitadoras ¿Sí? en términos de servicio, ¿verdad? ¿Sí? Y comencé a pensar, bueno, cuáles han sido esas experiencias que realmente yo las he disfrutado, casi que como un acto sexual realmente, ¿no? En Sí, términos o sí, eróticos, en de términos gozo, de gozo. disfrute, ¿no? De gozo, Ujú. exactamente. Y se me ocurrieron varias, una ubicada en un crucero que hicimos, que realmente lo pudimos disfrutar muy bien, otra en una posada en una región montañosa de Venezuela, en Mérida, y también un taxi Uber, una mujer que condujo un taxi Uber y realmente yo sentí que era el prototipo, ¿no? de modelo de atención extraordinaria, pues, ¿no? Desde la impecable presencia de esa conductora, ¿no? Y así justamente, pues, estos elementos que siento que tienen que ver mucho con esto que llamamos deleite, ¿no? De experiencias que puedan trabajar que puedan ejecutarse desde ese deleite. ¿Cómo se mide en términos de experiencias de servicio? ¿Cómo pueden ser medibles esas experiencias de servicio? ¿Cuáles son los indicadores que pudieran decir, oye, esa experiencia realmente puedo yo medirla e incluso puedo replicarla en otros contextos que no necesariamente es el mismo, pero que pueda servir a mí como referencial? ¿Cuál ha sido tu Y experiencia en ese sentido? sí, y a nivel de indicadores, yo de hecho le dediqué el último capítulo del libro porque esto es indispensable. Oye, ¿cómo voy a saber que lo estamos haciendo bien? Y dentro de la metodología y esta evolución a la cultura centrada en el cliente desde el año 2004, un señor llamado Frederick Richel, el material que está en YouTube está genial. Él es el creador, en el 2003, perdón, en un artículo de la revista Harvard Business Review, Ujú. publicó un artículo que se llamaba El único número que necesitas para diferenciarte, para sorprender a tus clientes. ¿Cómo Y se llama el entonces, autor? Perdón, Maro, repite. Federico, Ajá. Frederick Rich Held, Rich. Held, Oh, Rich Held. ujú. Él es el creador del NPS o del Net Promoter Score, el indicador por excelencia que se usa hoy en día. Y aquí quiero que todos piensen, todos en este momento piensen, si les ha llegado alguna encuesta posterior a un servicio que los números iban del 1 al 10. Si es así, levantan un dedito, un reaction, para saber. Me encantará verlos allí o me escriben sí en el meeting Chat. chat, Ujú. porque, oye, así, Fred Richard, el creador del NPS. Ajá, si usted ha llenado alguna vez algo que va del 1 al 10, por ejemplo,
yo volé el domingo y ayer lo llené. Yo soy de las que llena eso porque sabe lo importante que son para los departamentos Claro. de experiencia de cliente. Y, por ejemplo, línea aérea te lo pone en el principio, siendo 0 su opinión absolutamente negativa, siendo 10 El extraordinaria, máximo. Ajá. el máximo. El detalle es que la lógica nos podría decir que Ujú, 5 para ujú. abajo, ¿verdad? La lógica no, la costumbre, la socialización de la evaluación que tuvimos en primaria, en secundaria. Entonces, bueno, si me estás evaluando con 10 5 sería medio. No. Frederick Ritschl lo que introdujo fue que los números solo los, el cliente que vota 9-10 es un promotor, es alguien que va a hablar bien de ti. Ya. Solo si vota 9-10. 7-8 es un pasivo, un neutro, una persona que quedó Ya. satisfecha pero no sorprendida. Porque Ujú, la pregunta que hace en este indicador es, ujú. ¿está usted dispuesto a referir nuestros servicios? Correcto. Siendo 9-10, definitivamente, 7-8, bien, pero del 1 al 6 son los denominados detractores. Los que no solo no nos van a recomendar, sino que van a hablar mal. Ya. Entonces, fíjate que este indicador cambia totalmente la percepción Ujú. porque dice, oye, pero qué duro, del 1 al 6, o sea, ni siquiera 7-8, pero no, 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 porque lo que estamos es evaluando emocionalidad, Claro. estamos evaluando recomendación. Ya. Y un cliente, y aquí voy, y un cliente deleitado se Ujú. convierte en un embajador de marca. No Exacto. solo te recomienda, sino que te defiende. Un cliente 9-10 te recomienda, porque ahí la pregunta que se hace en este indicador es, ¿usted me recomendaría? Pero el deleite, al cual también le tengo una medición adicional y les doy ideas de cómo evaluar, tiene que ver con esos aspectos que involucran lo que tu memoria, fíjate que hablábamos de, oye, lo que tu memoria volvió a recrear, la emoción de la posada, de la conductora de Uber, del crucero, Ujú, ¿sí? Y tú dices, oye, y te aseguro porque yo lo he vivido, ujú. tú dices, ¿volvería a invertir en un crucero? A mí me pasó. Viví uno muy bueno con una naviera y repetí con la naviera Claro. y hablé súper bien de esa naviera. Ujú. Y hablo súper bien de esa naviera. Y Así yo he es. vivido con 3 navieras, pero con esa me casé. ¿Qué Sí. fue? Que hicieron cosas que yo no había vivido antes. ¿Por qué digo esto de no había vivido antes? Porque mis expectativas cambiaron cuando viví la experiencia número 3 de crucero. Ya. En las anteriores yo me la había pasado bien y Ujú, recomendaba un crucero, pero cuando llego a la tercera y ujú. hacen, bueno, me ofrecieron un paquete, me supieron vender algo que superaba lo que yo había vivido y que Ya. en la evaluación, incluso mi percepción era, oye, pero si voy a recibir eso, eso lo vale. Ya. Y entonces aquí viene la importancia de diferenciarnos porque podemos incluso aumentar el ticket promedio. Mm, Ese crucero, cuando hice en la segunda oportunidad, repetí sí. naviera, fui Sí. capaz de pagar más porque sabía que lo valía. Claro, así es, tal cual. Y igual además lo pagas, digamos, en satisfacción, vamos a llamarlo así. No te arrepientes, ¿no? De eso Sí. porque sabes que bien, bien lo vale, pues, ¿no? En asegurar una Sí, satisfacción, sí. porque eso, pues. Total, total, así es, así es. ¿Qué diferencias existen, Maru, entre fidelización de clientes y retención de clientes? ¿Cuál es más importante y por qué? Y aquí voy. Un cliente retenido y la diferencia tiene que ver con emociones, Ok. ¿sí? Un cliente se puede quedar contigo porque obtiene lo que necesita, Ujú, ¿m? Pero o incluso es un cliente satisfecho, es un cliente que le cometimos un error y fuimos capaces de corregirlo y bueno, se quedó, pero está satisfecho. Fidelizar va más allá, porque un cliente fiel te perdona cuando lo haces mal. Un cliente retenido te lo perdonó, pero se queda esperando a que te vuelvas a equivocar para cambiarte. ¿Sí? La fidelización para mí es cuando el cliente
es las acciones que nuestra marca o a través de nuestro producto damos continuidad a la generación de relación. Por eso yo hablo de el poder de las relaciones, ¿sí? Porque es que el cliente sienta que, que construir otra vez una relación con otro le va a costar mucho. Que lo conozcan con los detalles que a él le gustan, que ya la historia que tienen construida, que ya no tiene que repetir de nuevo cuáles son sus expectativas y cómo le gusta. Eso definitivamente para mí es lo que se puede llamar fidelización y, como te decía, la idea de ir más allá construyendo relaciones es para convertir a nuestros clientes en embajadores, defensores, aliados que se sientan incluso accionistas de nuestra marca, que se sientan parte de la junta directiva. Eso que acabo de decir es parte de las nuevas prácticas del NPS. La mayoría de las empresas que han introducido toda esta práctica, esta metodología de cultura centrada en el cliente, hoy en día tienen reuniones en las que traen a clientes para ser parte de las juntas directivas o de las juntas de reevaluación de experiencia de cliente, de modo que se enriquezca. Ya no se paga un mystery shopper, ya no es una empresa pagada para que me diga qué estamos haciendo bien o no, dependiendo de mis estándares. Es el verdadero, el cliente real, el que tiene la oportunidad. De dos maneras. Hoy en día el NPS incluso está evolucionando y eso lo aprendí de un webinar con Frederick Ritschel en abril en abril de este año. Él sacó su último libro y decía que, por ejemplo, CVS te puede enviar las farmacias en Estados Unidos, la cadena de farmacias, te puede enviar en la evaluación, cuando te dice usted cómo le fue para evaluar, que les dejes un video. Y él decía, hacer una evaluación en una escala como el NPS, pues hasta ahora ha sido importante, pero lo que lo que nos da más información es la voz y el rostro, la expresión emocional, el gesto del cliente es el que realmente nos contribuye más para identificar si lo hicimos bien o tenemos oportunidades. Entonces, mira cómo está, pero es que esto evoluciona muy rápido, por eso digo, bueno, yo tenía que escribir un libro ahorita, porque de 2009 ahorita era mucho, y de aquí para adelante vienen muchas cosas más. Claro, ¿cuál ha sido tu experiencia justamente hablando de estas exigencias y este cambio tan rápido y tan profundo? ¿Cuál ha sido tu mayor desafío ya hablando de tu práctica profesional, de la relación con tus clientes, etcétera? ¿Cuál ha sido ese mayor desafío para trabajar en alguna empresa, este mismo tema de mejora de la calidad de servicio y de la generación de experiencias que deleiten a los clientes? Te la tengo aquí. El mayor desafío fue entrar en pandemia y hacerlo virtual. Ya. Realmente, y en ese momento, lo que pensé o lo que la emocionalidad de la pandemia en el año 2020 vivimos, o como la viví yo personalmente, era pensar que yo no iba a poder conectar de la misma manera más allá de la cámara. O sea, hoy en día puedo identificar que el miedo era ese. Segundo, el proyecto que llevábamos en ese momento, que alcanzaba 68 personas en Panamá, creció a 2.400 personas en toda Centroamérica, teniendo en cada taller 25 personas de cada país y teniendo dos indicadores a mover, el NPS y el clima organizacional. Créeme que ese fue el desafío. Ya. Pero es ese desafío el que me permitió ganar la confianza para escribir el libro, porque logramos el año pasado, estamos en el 23, en el año 22 arrancamos, bueno, en el 21 arrancamos con los 5 programas piloto, en el que habían 5 líderes, primero siempre el primer módulo líderes, ya lo venía explicando por qué. 5 líderes de cada país, 5 de Honduras, Nicaragua, El Salvador,
Guatemala y Costa Rica. Ya Panamá había salido de la operación de esta empresa de telecomunicaciones. 25 líderes para sensibilizar, entregar herramientas de comunicación, de liderazgo y de ventas para ser modelos de lo que iba a recibir su gente. Luego, en líderes nada más fueron 180. Pero luego el espectro se abre a 2.200 asesores de contacto directo con el cliente. Evidentemente, ahí el desafío era, lo iremos a lograr, porque, oye, en persona, haciendo cierto tipo de dinámica, esa experiencia ya la teníamos, pero recién empezábamos a validar si las que estábamos haciendo a través en virtual eran viables. La respuesta fue que sí, y lo concluyo diciendo, el NPS subió en 8 meses 7.8 puntos en promedio, que eso en una empresa de telecomunicaciones es bárbaro. O sea, la gente que nos oye dice, ¿qué? Pero en telecomunicaciones. Logramos en 8 meses subir promedio 5 países. Tomando en cuenta que uno de estos países estuvo más bajo, si lo sacáramos estábamos en 9%. 7.8, y en clima organizacional, que era la responsabilidad de los líderes, logramos subir 4 puntos. O sea, desafío superado. Ahora, que nos quitó el sueño, ¿cómo no? Claro, porque había que diseñar de maneras diferentes, conectar de maneras diferentes, lograr cerrar cualquier desafío, circunstancia que impidiera que realmente la gente sintiera que no estaba detrás de una cámara. Entonces, desde lograr que la empresa garantizara que cada puesto o que cada persona iba a estar conectada con cámara encendida. Porque yo lo llamaba, aquí el que tiene el nombre con negro, para mí es un terrorista. Eso es más o menos así, les decía yo. Esto es lo que yo veo, les decía yo. Esos son terroristas. Pero en esta dinámica fuimos logrando una compenetración que al final el cliente final lo evaluó como positivo en la percepción, en el indicador que necesitábamos que nos validara, que era el EPS. Esa experiencia que acabo de contar no está en el libro porque seguimos trabajando para esa organización y todavía tenemos acuerdos de non-disclosure agreement, entonces no está con tanto detalle, pero el año pasado nada más, fueron los 2 años, llegamos al departamento de operaciones, que eran 1.800, y al departamento de atención, de los centros de atención, que eran 2.400. Entonces, efectivamente, esta organización ha logrado un posicionamiento interesante con esta nueva cultura centrada en el cliente, lo que viene definido desde casa matriz, obviamente. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen las empresas cuando justamente se trata de implementar estos programas de mejoramiento de las experiencias de servicio, ¿no? ¿Y cuáles son justamente esas estrategias que se pueden implementar? ¿Cuáles identificar como los errores más frecuentes? Sí, el error más frecuente es pensar que empapelando oficinas con un diseño y unos mensajes, eso va a cambiar la cultura organizacional. Y eso es para mí el más grave error, porque es una declaración pública sin sustento, sin comportamientos que la avalen, sin el verdadero interés por ser coherentes. Ese es el mayor error. De hecho, nosotros tenemos un formulario para identificar la madurez de la implantación del programa de cultura. No importa cuál sea, pero en cultura central del cliente. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nos llaman ya el Departamento de Comunicación Interna hizo un lanzamiento, empapeló, pegó camisas, bolígrafos, tazas, mugs, y no tenía, y era solo papel impreso sin sustento emocional, sin verdadero compromiso de parte de todos. Fíjate Ese que es el mayor sí, aquí uno de nuestros participantes, que es Raúl Carrasquel, que está como te dije, allá en Austria,
dice, ejemplifica que Mercedes-Benz con sus clientes ha sido, les pide que les recomienden cómo se sienten con el modelo y que les gustaría que se incorporara a los nuevos modelos, ¿no? Hace como ejercicios de, me imagino, de práctica para que justamente puedan dar ese feedback, ¿no? Gracias, Raúl, te Raúl, por tu valido, comentario. pero mejor aún, Mercedes-Benz en el 2016 fue el primero en usar Driving to the Light. Él es el primero que mete la palabra deleite. Y tengo el libro, estoy mirando así porque tengo el libro enfrente. Ya. Y se llama Driving to the Light. ¿Me permiten buscarlo? ¿Verdad que ustedes sí quieren ver ese libro? Sí, claro, Raúl lo quiere Claro, ver. claro. Mira, aquí está. Yo empecé a familiarizarme con esta palabra precisamente en el 2016. Ahí Ya. está. Qué bien, ¿ah? Entonces, Raúl, estás clarito por ahí, ven. Está muy bien. Maru, en Proacti tenemos tres grandes líneas de acción, como lo decía al principio, ¿no? Que es liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Sí, Eso fue producto de un proceso de mentoría que justamente decantamos nuestra oferta y decidimos concentrarnos en esas tres grandes líneas de acción. ¿Qué sí. es para ti un líder todoterreno? Un líder capaz de desaprender. ¿Mm? Para mí, la adaptabilidad, el aceptar que todo viene nuevo, la actitud de curiosidad, pero especialmente dejar atrás, esto es lo que sirve, esto es lo que a mí me ha servido, para mí eso es un líder todoterreno, un líder que desaprende y aprende con rapidez. Ya. Bien, tú sabes que hablando de liderazgo todoterreno y también de nuestra audiencia que nos envía comentarios, acá había una flor que omití en su momento, pero la voy a leer. Dice, excelente invitada. Carlos tiene una persona a su lado que lo apoya incondicionalmente y la admiro mucho, una mujer muy inteligente. Así que Ay, es qué una lindo. flor que te lanzaron por ahí, Maru, en el chat. Nuestro gran amigo también, Augusto Oliveira, como sabes, forma parte de la empresa Heigelen y que bueno, gracias Augusto por tu comentario. Gracias, Ojalá que Carlos no tía. se ponga celoso, Augusto, Pues ¿viste? él sabe que él es el presidente del club de fans y cada vez hace más cosas por mantenerse ahí en la reelección y yo se lo reconozco, usted puede ir ahí, pero yo digo, se está ganando la reelección. Maru, vamos a entrar en un espacio donde nos interesa conocer de Maru Pacheco, Sí, un poco en términos de persona como tal, ¿no? ¿En qué cree Maru Pacheco hoy? en la gente, en ¿Mm? el poder de transformación que cada uno de nosotros tiene. Y eso lo digo por precisamente para poder llegar a donde yo he llegado hoy, darme cuenta y decidir mantenerme avanzando. Eso para mí definitivamente es, yo creo fielmente en que el éxito es progreso y el progreso es dar un paso diferente cada día. Ya. ¿Cuáles son las tres preguntas claves que debe hacer un consultor como coach de experiencias de servicio? ¿Qué han hecho anteriormente? Lo de la madurez, eso Ujú, es muy importante, ¿sí? Para construir sobre lo que ya tienen. ujú, ¿Qué conductas o definir el perfil del colaborador de los comportamientos que el colaborador debe exhibir y que sean percibidos en esa organización y en ese contexto como orientado al cliente? Y estoy siendo muy puntual en eso porque lo que es amabilidad en un lado puede no lucirlo en otro. Eso es muy importante. Voy a hablar de una específicamente. En un café de Cartagena se estaban tardando demasiado, según nuestra percepción, en traernos la cuenta. Cuando hicimos hincapié en que queríamos que fuera más rápido, ellos nos explicaron que los tiempos en los que generalmente una persona pedía la cuenta en ese café eran diferentes.
eran más extendidos, porque como en España, allí la gente iba a sentarse a disfrutar. ¿Sí? Entonces, por eso digo, en ese contexto, eso para mí es definir que cada organización tenga ese perfil. Y la tercera, sí, el compromiso de los líderes. Si no hay si no se define con importancia estratégica, no operativa, o no solo operativa, obviamente la operación va, pero tiene que ser estratégico para después bajarlo a la gestión y a la gente. Porque en la estrategia se va a identificar entonces que hay que alterar procesos, que hay que invertir en tecnología, que hay que invertir en la gente. Entonces tiene que ser estratégico. Si no es estratégico, si es un check de recursos humanos, eso no va a funcionar. Ya. Maro, ¿a ti te gusta cantar mientras te bañas? No suelo hacerlo, soy muy auditiva, canto mucho, perdón, me acompaño mucho de música, cuando canto no es en la ducha. Ok. En ¿Cuál es la tu ducha estoy canción? pensando todo el tiempo porque me pongo muy creativa para este tipo de cosas. ¿Cuál es Estoy la pensando. canción preferida tuya? ¿Tienes alguna Eh, canción preferida? sí, 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 por favor. My Way, cantada por el Divo. Por Mm, el Divo, ok. específicamente. Sí, qué bien. Excelente. ¿Qué personas te inspiran para alcanzar tus objetivos? Cercanos. Tiendo a no idealizar. O sea, yo te podría decir, a los 40 años me formé con Anthony Robbins, sigue siendo un referente, pero no como el título de su documental, No soy tu gurú. Eso me encanta. O sea, yo siento que el éxito es progreso y que las personas que progresan al lado mío me inspiran a seguir. Por ejemplo, cuando en la publicación del libro yo le decía a Carlos que él había iluminado esa posibilidad, ¿sí? Porque sí, dormir con un bestseller no es tarea fácil. Entonces, oye, era ganar la confianza para publicar mi propia propuesta, pero inspirada en un líder que duerme conmigo, no en ese que tú sabes que está allá, que bueno. No, la verdad para mí, a mí me inspira la gente sencilla que hace que las cosas pasen. Y hay mucha gente a mi alrededor que hace eso. Claro. Si tendrías que definirte en tres palabras, ¿qué dirías, Maro? Dinámica, apasionada, amorosa. Bueno, qué bueno, ¿no? Y qué importante la emoción de esta del amor, ¿no? Que cuando nos Ay, acompaña, pues, justamente derriba cualquier barrera, ¿no? ¿Qué es lo sí. más exótico que te has comido? Uy, ah, lloro. País Vasco. En el País Vasco hay una torta de queso Mm, premiada que luego llegó a Nueva York y fue premiada. ya. Lloré comiéndome la primera torta. Yo soy Mm, sensible a las artes. O sea, yo frente a la Sagrada Familia cada vez que voy lloro. Que he tenido la oportunidad de ir varias veces en Barcelona, pero en comida, esa me sacó lágrimas al punto que Carlos se volteó y me dijo, ¿quieres otra? Sí, mm. y me comí dos. Wow, imagínate. Así que País Vasco, una torta de queso. Y la pueden buscar en internet, la van a conseguir, Así. porque es una cosa reconocida Uy, en Nueva York y claro, todo como una premiación extraordinaria. claro. ¿Tienes algún coach de experiencias que deleitan para ti? Tengo acompañamientos, a ver, sigo reconociendo a quien me acompañó en mi formación como coach, Andreina Atencio. Hoy en día es amiga, no uso sus servicios como coach. Tengo otra amiga, María Marinaro, a quien le Claro. debo haberme acompañado con sus herramientas en tiempos de migrar, en tiempos de pandemia. María Marinaro me sigue acompañando como amiga, pero también en psicoterapia. Y Erika Cerrut, mi psicóloga actualmente panameña, me acompaña bueno, con Erika destrabé lo que me tenía trabada para esto. Qué bueno, qué bueno. Sí, Tal cual, tal cual.
¿De qué estás agradecida con la vida? De poder, de que me haya permitido disfrutar de lo sencillo y de los lujos, o de lo que para mí son lujos. Yo sé que si lo ve otro dice, ay, Maru, pero eso es. Pero yo siento que poder disfrutar de, voy a hablar en gocho, me permiten, por favor, de un aguamiel con leche en una cocina de una casa rural en un páramo tachirense, o un caviar en un hotel en París. Para mí eso es una bendición, una cosa de agradecer, que digo, no todo el mundo puede vivir esa experiencia. Claro, tan distintas, ¿no? Tan distintas. Sí, y valorarlas igual, o sea, poder, Ujú. poder haber, no, haber sido criada con valores que me permiten no perderme un instante de la experiencia, no importa si es en un lugar de piedra, en un páramo, o en un lugar de lujo en una capital, en una capital cualquiera del mundo. Ah, qué bueno, qué bueno. Por acá en el chat, Bárbara nos comenta, estamos disfrutando de este espacio tan ameno, la importancia de las emociones es la clave en el proceso de atención al cliente. Felicitaciones, Maru y Francisco. Gracias, Gracias, Bárbara. Bárbara. Bueno, Maru, estamos acercándonos ya al final de esta entrevista. Yo quiero darte las gracias y quiero pedirle a esta audiencia que le demos un aplauso a esta mujer maravillosa por habernos ilustrado y también por habernos explicado tantas diferenciaciones de lo que significa justamente experiencias que deleitan al cliente. Gracias, Maru, por todos tus aportes, por toda tu energía, por toda tu alegría. Y ratifico lo que decía al principio, pues, ¿no? Que lo que me inspira es justamente eso, ¿no? Una mujer totalmente emprendedora, alegre, entusiasta, y eso tiene un valor ya de por sí extraordinario. Gracias, y dejo el micrófono de tu lado para que te despidas acá de la audiencia. Bien, tú me hiciste una petición al principio, me dijiste, Mario, nos vas a dejar las coordenadas donde se consiguen Amazon, lo Correcto, acabo de colocar correcto. aquí, pero Magnífico. especialmente pueden conseguir mucho sobre mí y el libro y el primer capítulo del libro gratis en marupacheco.com. Esa no va a estar difícil, allí hay videos conmigo en acción, ahí hay más sobre mí, ahí hay más sobre... esa es, para mí fue un desafío, me iba a decir un progreso interesante. Eh, Luego, yo tengo facilitando 18 años y nunca le había dado prioridad al desarrollar la marca personal para una página web, ¿sí? Ya. Específicamente. Y esa labor me dejó muchísimo crecimiento y estoy muy contenta con lo que quedó allí. Así que ahí van a conseguir el enlace al libro, el primer capítulo del libro lo pueden descargar y ahí es donde están los orígenes, que tienen que ver con, me oriento por este tema porque soy de raíces andinas, en donde se vive la atención al servicio diferente, Sí. y allí también hay lo que quieran, incluso hay directo a mi WhatsApp, o sea, contáctame y me contactan directo al WhatsApp para comprar libros y para cualquier otra experiencia. Yo de verdad sigo disfrutando mucho el compartir con equipos, soy formada como coach de equipos, no hago coaching individual o evito al máximo hacerlo, excepto si es parte de un proceso, pero siempre dispuesta a vivir estos procesos culturales. De hecho, ahorita dentro de media hora empiezo una reunión que tiene que ver con cambios culturales que me apasionan y en los cuales vengo trabajando ya desde el año, así puntual, cambios culturales desde el año 2012. Interesante. Bueno, excelente, Maru. Nuevamente quiero darte las gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Les recuerdo a nuestra audiencia que esta entrevista será publicada en nuestro canal de Proactívate Oficial a partir de esta misma tarde, y tendremos también unos videoclips que extraeremos de la entrevista maravillosa con Maru Pacheco.
Gracias a todos. Los espero el próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos en Proactívate con Francisco Duarte. Gracias por este maravilloso espacio. Gracias a todos los que están conectados. Bendiciones para ustedes y para su familia. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Gracias, Maru. Abrazo extensivo a donde quiera que estén. Digo porque Raúl está, creo que el más lejos. Allá te llegó, Raúl, allá te llegó. Gracias a todos por estar en esta conexión. Gracias. Prepárate para conocer una